Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de las Escrituras con lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini. Y el día de hoy, antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la sabiduría del cielo en oración. Nuestro Padre Celestial, en este momento pedimos tu presencia con nosotros y queremos pedirte de que al abrir tu palabra podamos recibir la sabiduría que necesitamos para entenderla y que la voz que escuchemos sea la voz de Jesús. En su nombre oramos. Amén. El día de hoy vamos a empezar una serie de temas que es titulado Jesús como el Gran Maestro. Y el tema de hoy es específicamente revelar al Padre. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar un lugar en el estado de Guerrero, en México, que se le conoce como las Grutas de Cacahuamilpa. Y este es un lugar que está formado por un sistema de cavernas bajo tierra. Al llegar a ese lugar, junto con la familia que íbamos visitando, encontramos de que un guía nos esperaba en la puerta. Y al caminar algunos metros, inmediatamente ese lugar nos dio la sensación de humedad y una tremenda oscuridad. El guía nos dijo que en algún momento iba a apagar las luces que nos guiaban en el camino, en una pasarela que marcaba el camino. Y él nos advirtió de que íbamos a sentir humedad y que iba a estar oscuro, así que aquellos que sintiéramos claustrofobia o que nos diera miedo a la oscuridad, íbamos a sentir un poco de incomodidad. No terminó de hablar cuando las luces fueron apagadas e inmediatamente nos dimos cuenta de que no se podía ver ni siquiera la mano delante de nuestra nariz. Pero cuando encendió las luces y los ojos se acostumbraron a la luz, empezamos a ver detalles que antes no habíamos podido ver, ni aún antes de que apagaran las luces, porque ahora con esa nueva luz que estaba delante de nosotros, podíamos ver las formaciones que la tierra había formado por medio del agua y la naturaleza. Y ahora nuestros ojos habían sido presenciantes de una revelación nueva. Nuestro Padre Celestial, desde el momento en que el hombre pecó, ha estado tratando de restaurar esa relación que se perdió por el pecado. Y esa experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, la ha tratado de manifestar por medio de un proceso llamado revelación. La revelación es esa actividad de Dios que ayuda a la humanidad a recibir conocimiento, ayuda a la humanidad a ver el plan de Dios para nuestras vidas y sobre todo nos ayuda a entender la presencia de Dios de una manera personal. Pero la pregunta que tenemos para el día de hoy, mis queridos amigos, es ¿cómo podemos encontrar la revelación del Padre? El apóstol San Pablo nos habla de esa experiencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El propósito de esta revelación es revelar la gloria de Dios. En otras palabras, es mostrar a la humanidad el carácter, la personalidad, la esencia del Padre. Y dice aquí que es en la faz de Jesucristo. La mayor revelación del Padre la encontramos en la persona de Jesús. La faz es una palabra antigua que casi no utilizamos en el español moderno, pero que quiere decir el rostro, la cara. Esto significa de que el Padre fue revelado hacia nosotros en la misma persona de Jesús. En este pasaje, Pablo usa lenguaje de creación y usa exactamente las primeras palabras en la narración de la semana de creación en Génesis capítulo 1. Dice que Dios habló. Dice aquí que Dios mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en la semana de creación. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía en medio de la oscuridad, Dios dijo, sea la luz. Y aunque en ese momento la luz fue hecha para iluminar un planeta en oscuridad,
Ahora es en la persona de Jesús que un mundo cubierto por la oscuridad del pecado puede ver las vislumbres de la persona del Padre. Lo interesante es de que esta palabra iluminación en griego es la palabra lampó. Y lampó suena como los aparatos que tenemos en casa para ver en la oscuridad, lámparas, ¿correcto? Y dice aquí de que esta iluminación es la palabra de Dios que de la oscuridad mandó que fuese luz. Y esta iluminación representa el conocimiento de Dios dado a la humanidad. La iluminación no solamente es un proceso de ver luz, es un proceso de dar conocimiento que anteriormente no se tenía, especialmente acerca de la persona de Dios. Y en la oscuridad, que es la ausencia del conocimiento de Dios, Dios nos da la oportunidad que en la oscuridad que el pecado había traído sobre la humanidad, ahora podamos tener conocimiento de la persona de Dios. Y obviamente que su palabra, la Escritura, es la fuente de luz que nos da el conocimiento del Padre. Y para ver un pasaje aún más hábil en mostrarnos cómo podemos encontrarnos con el Padre, vamos a ir a ese pasaje que, de acuerdo a muchos expertos, es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. En el primer capítulo de Hebreos, empieza en el versículo 1 diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí podemos ver de que Dios constantemente ha tratado de dar información a la humanidad en muchas veces, muchas maneras. Pero noten lo que dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora ya no es por profetas como lo hacía en el Antiguo Testamento, ahora fue en la persona de Jesús, a quien dice aquí, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la perspectiva judía de profecía, había dos eras. La era presente, que era caracterizada por el pecado, por oscuridad, por maldad. Y la era venidera, que era una era gloriosa, una era de luz, una era donde el Padre, donde Dios iba a estar presente. Pero ambas etapas estaban divididas por un evento, y era el día del Señor. Lo que pasa es que los judíos no entendían lo que esto significaba y pensaban de que iba a ser algo que iba a ser de destrucción. Sin embargo, ese día del Señor fue la venida de Jesús por primera vez, porque Él trajo la gloria del Padre. Noten lo que dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿A quién está hablando? De Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Noten lo que este pasaje nos enseña. Nos trae algunas lecciones que Dios ha estado tratando de hablar a la humanidad constantemente. Su palabra, punto número 2 aquí, se hizo manifiesta en la vida de Jesús. Jesús cumple su palabra en su vida, en sus acciones. Tantas profecías que se cumplieron acerca de su nacimiento y su muerte. Pero la tercera y más importante de estas lecciones es de que Jesús es la esencia del Padre. En otras palabras, Jesús vino a mostrarnos el carácter mismo del Padre. En la manera en que Jesús se relacionaba con la gente, en la manera en que Jesús trataba a sus enemigos, en la manera en que Jesús intercedía por aquellos aún que no lo querían. Jesús nos mostró el verdadero carácter del Padre. La revelación que nosotros encontramos en la persona de Jesús acerca del Padre es algo poderoso, porque nos pone delante de un reto. Seguir en oscuridad sin querer entender la persona del Padre y las experiencias que Él quiere que nosotros tengamos, o vivir bajo la luz de su palabra y acercarnos más a Él día con día. Dios quiere que nuestro corazón esté lleno de la luz de Jesús. Mañana vamos a estudiar la segunda parte de este importante tema de cómo la Biblia nos ayuda a revelar al Padre en la persona de Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ahora pedimos de que esta decisión importante de conocerte sea nuestro anhelo y nuestro deseo, y que día con día nos podamos acercar más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.